El siguiente relato se llama La muñeca. Hace 3 años, mi empleador me pidió que recuperara un artículo en particular, pero ese día me fui con algo más que una simple baratija. Trabajé durante varios años en una tienda de antigüedades llamada El Tiempo es Ahora y me gustaba mi trabajo. Pude conocer a mucha gente interesante y encontrar objetos raros de igual interés. A menudo, mis empleadores ancianos, un matrimonio conocido como los Hudson, me enviaban a recoger artículos que habían sido donados a la tienda. A veces el viaje era a pocas cuadras y otras veces tenía que salir de la ciudad hacia las afueras. Al final, mi último viaje me llevaría más lejos de lo que jamás había imaginado posible. La recogida del artículo parecía bastante sencilla: ve a la casa, recoge el baúl y tráelo de vuelta a la tienda. Pero cuando finalmente encontré la casa ese día, no fue nada sencillo. A medida que me adentré en el bosque y entré en la gran propiedad, los pájaros dejaron de cantar, los insectos dejaron de zumbar e incluso el viento pareció detenerse. Era evidente que la casa había sido abandonada y lo estaba desde hacía algún tiempo. Lo que alguna vez fue una hermosa cabaña de troncos de 2 pisos al borde del lago ahora era una estructura en decadencia cubierta de enredaderas silvestres y malezas sin cortar que bloqueaban las ventanas del primer piso. El techo quedó ennegrecido por un incendio y un gran agujero en el techo que seguramente permitió que los elementos diezmaran el interior tan severamente como el exterior. Avanzando entre la espesa maleza, siguiendo lo que quedaba del camino principal, llamé a la puerta pero no obtuve respuesta. Llamé de nuevo pero no se podía negar que no había nadie en la casa. Verifiqué los números descoloridos de la dirección de la casa con la información que me habían dado, era la casa correcta. Cuando puse mi mano en el pomo de la puerta, se cayó de la puerta podrida y aterrizó en el porche de madera con un fuerte ruido sordo. La puerta se abrió lentamente y por sí sola. Miré dentro y miré a mi alrededor y no vi nada moverse. Más enredaderas serpenteaban por el suelo como una alfombra natural. No había muebles en toda la casa, lo único que quedaba era un reloj de pie roto y la chimenea inactiva desde hacía mucho tiempo. Pude ver que las ventanas en el área distante de la cocina estaban rotas y sucias. Había un dormitorio individual que también estaba vacío. Pequeños círculos en el suelo sucio indicaban que los muebles habían estado alguna vez en la habitación pero que los habían quitado, y al parecer los habían quitado recientemente. El baño contiguo estaba hecho un desastre, las tuberías ya no goteaban y el óxido incrustaba las goteras. El espejo del botiquín se había roto. Revisando los armarios no encontré nada más que una percha de alambre perdida. En la pared de la cocina había un teléfono. Lo cogí y escuché el auricular pero no oí nada, ni tono de marcar, ni señal de ocupado. Solo silencio. Colgué el teléfono. Llamé de nuevo pero la casa permaneció en silencio, excepto por mis propios pasos contra las tablas de madera deformadas. La escalera en sí tenía su propia historia. Las enredaderas envolvieron el costado de las escaleras y envolvieron la barandilla. La mayoría de los escalones estaban agrietados y astillados, otros faltaban por completo. Un pensamiento siniestro entró en mi mente: ¿quién pondría el baúl para la donación aquí? Mientras subía las escaleras no pude evitar sentir como si alguien me estuviera observando. Mi piel comenzó a erizarse con una creciente inquietud. El segundo piso era una habitación propia, que se extendía a todo lo ancho y largo de la casa. Del agujero en el techo brillaba un único e intenso rayo de sol cuando las anchas ramas de los árboles sobre la casa permitían el paso de la luz. En el centro de este rayo de luz había un único baúl. Di un paso hacia el baúl y escuché los rápidos pasos de un niño pequeño corriendo detrás de mí. Me congelé y miré rápidamente por encima de mi hombro, pero no vi nada y todo quedó en silencio nuevamente. Llamé pero no recibí respuesta. Queriendo tomar el baúl y salir de esa casa lo más rápido que pudiera, me arrodillé frente al baúl y revisé la cerradura, pero estaba asegurada. Me sequé el sudor de la cara y miré a mi alrededor en un débil intento de encontrar algún tipo de herramienta para abrir la cerradura. Cuando mis ojos abandonaron el baúl, la cerradura comenzó a traquetear con fuerza. Salté hacia atrás y miré el baúl, mi corazón latía con fuerza en mi pecho.
Con mi mano temblorosa probé la cerradura nuevamente y esta vez estaba suelta. Quité la cerradura del baúl y respiré profundamente mientras abría lentamente la tapa. Dentro del baúl encontré lo que parecían trozos de periódico y una única bolsa de terciopelo rojo. Abrí la bolsa y saqué una muñeca de porcelana. Lo sostuve en mis manos y lo estudié. La sensación de inquietud regresó con venganza. La muñeca en sí parecía de otro mundo. Era una muñeca de una niña pequeña. Llevaba zapatos de montar blancos y negros y medias blancas, con un sombrero de ala circular blanco como la nieve en la cabeza. Su vestido también era blanco como la nieve, llegaba hasta las rodillas de la muñeca y hasta la mitad de sus brazos. Una faja roja estaba atada a la cintura de la muñeca con un pasador rojo enganchado en su cabello. Su cabello era de un negro intenso, más negro que el carbón. Su cabello le llegaba hasta la cintura y tenía un flequillo cortado justo por encima de donde deberían haber estado sus ojos. La cara de la muñeca estaba en blanco. Sin ojos, sin boca, sin nariz. Solo un lienzo en blanco que era incluso más blanco que su vestido. Con cuidado deslicé la muñeca dentro de la bolsa y la dejé en el suelo a mi lado. Deslizando mi mano nuevamente dentro del baúl, revisé si había otros artículos, pero solo encontré más periódicos de desecho, al menos pensé que eran desecho. Vislumbré una imagen extraña entre los recortes y vi que era un artículo antiguo recortado del periódico. El artículo hablaba de un misterioso incendio que ocurrió en la casa, como nunca se dio ninguna explicación y el caso aún estaba por investigar. Otro artículo hablaba de misteriosas muertes de animales en la propiedad. Un tercer clip hablaba de una niña ahogándose. Una y otra vez, cada artículo que leí hablaba de una tragedia tras otra, todas ocurriendo en la casa o en su propiedad. Las fechas se remontaban a 70 años atrás, y en cada fotografía que acompañaba a los artículos vi el mismo nombre de la persona supuestamente responsable de todas las tragedias, Carolina. Así como el mismo objeto, la muñeca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Busqué la bolsa de terciopelo con la muñeca, pero mi mano solo encontró el suelo. Miré hacia abajo y vi que la bolsa ya no estaba. Un golpe por detrás me llamó la atención. Me di vuelta y vi la bolsa en medio del suelo. En la bolsa se delineaba la forma de la muñeca sentada derecha. Ahora mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mi cabeza. Agarré la muñeca, la metí en el baúl, cerré la tapa y arrastré todo escaleras abajo. Mientras arrastraba el baúl por la puerta principal, de alguna manera se cerró de golpe por sí solo. Fue difícil levantar el baúl y colocarlo en la parte trasera del camión, pero lo logré gracias a la adrenalina inducida por el miedo. El viaje de regreso a la tienda pareció tomar incluso más tiempo que antes. Todo el tiempo seguí mirando por el espejo retrovisor el maletero de la camioneta. Cada vez que apartaba la mirada oía un extraño ruido de raspado, como el de la rama de un árbol arrastrándose contra el techo de una casa. Tan pronto como entré al estacionamiento de la tienda, corrí a informar a mi jefe sobre la entrega. La señora Hudson pudo ver que estaba molesto, me sentó y me pidió que le contara lo sucedido mientras el señor Hudson iba a revisar el baúl. Antes de que pudiera comenzar mi historia, escuché la débil voz del señor Hudson pidiendo ayuda mientras golpeaba la grava del estacionamiento. Con la señora Hudson a mi lado, me arrodillé junto a él y le revisé el pulso en el cuello, pero no pude encontrar ninguno. Él estaba muerto. La señora Hudson comenzó a entrar en pánico, así que le dije que regresara corriendo y llamara al 911 mientras yo intentaba desesperadamente realizar reanimación cardiopulmonar. Miré a mi alrededor tratando de descubrir qué causó el colapso del señor Hudson cuando noté que habían abierto el baúl. La tapa estaba mantenida abierta por la cerradura que había sido doblada en un ángulo extraño. En el interior de la tapa del baúl había pequeños rasguños, casi como marcas de garras, como si algo o alguien hubiera estado encerrado dentro. Los paramédicos y la policía llegaron a la tienda, pero ya era demasiado tarde. El señor Hudson había muerto de un aparente ataque cardíaco masivo. Mientras la ambulancia se alejaba con el cuerpo del señor Hudson y la policía se llevaba a la señora Hudson aparte para hacerle preguntas, me acerqué con cautela al baúl abierto.
Dentro del baúl estaba la bolsa con la muñeca, nuevamente estaba sentada erguida. Abrí la bolsa y saqué la muñeca, pequeñas abrasiones y suciedad cubrían las pequeñas manos y dedos de la muñeca. Combinaban perfectamente con las marcas de la tapa del maletero. El papel quebradizo que había sido arañado comenzó a desprenderse, revelando la madera antigua que había debajo. Extrañas marcas estropeaban la madera, como un grabado quemado. Recogí el papel y vi un nombre, Carolina. Volví a poner la muñeca en el baúl y traté de cerrar la tapa de golpe, pero ya no se cerraba. Incapaz de hacer frente a la pérdida de su marido, la señora Hudson cerró la tienda. Murió de un derrame cerebral 2 semanas después. En cuanto a Carolina, el nombre que le había puesto a la muñeca, no podía quitármela de la cabeza. Soñaba con una chica sin rostro todas las noches y oía pequeños pasos corriendo por mi apartamento a todas horas del día. Cada vez que pasaba por la tienda de antigüedades cerrada la veía parada en la ventana, mirando con los ojos en blanco. La puse en eBay junto con el baúl y los artículos del periódico. Tan pronto como la compraron, mis pesadillas cesaron y mi apartamento quedó en silencio. Pero la imagen más inquietante que dejó Carolina fue la fotografía que le había tomado cuando la puse a subasta. Al principio la imagen parecía normal y permaneció así hasta que la embarcaron. Fui a borrar la foto ahora innecesaria de mi computadora portátil cuando vi en la miniatura que la cara de la muñeca era diferente. Sus ojos eran huecos negros y tenía los labios pintados de color rojo rubí, también estaban ligeramente torcidos hacia arriba en una sonrisa siniestra. Hice clic en la miniatura para ampliar la imagen, pero cuando lo hice, la cara volvió a su expresión en blanco de la nada. Borré la imagen de mi computadora, pero no podía quitarme de la cabeza sus ojos ni su sonrisa.